Dios les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia. Le damos gracias a Dios por la vida de usted, de la cual pues nos ha permitido llegar aquí, a este lugar santo, a glorificar y alabar su santo nombre. Que este tiempo que le dedicamos al Señor, pues nada más es para agradecerle, ¿no? De todo lo que nos ha dado en toda la semana, por todo lo que nos ha permitido vivir, tener, obtener, y pues por despertar cada mañana y el estar despiertos en el día de hoy, ¿no? Estar con los ojos abiertos, con nuestro corazón palpitando, y pues nada, más que darle gracias a Dios, ¿no? Por todo lo que Él es, por todo lo bueno que Él es, por su fidelidad, por su compromiso que nosotros debemos de tener, por ese compromiso que debemos de tener con Él, así como Él lo tuvo con nosotros, en haber mandado Él a su Hijo unigénito para dar su vida por cada uno de nosotros, y de esa manera, pues mantenernos aquí, en este lugar, para glorificarle, para alabarle y para exaltarle, porque Él es el único al que le debemos todo el honor y toda la gloria. Amén. Entonces, sean todos bienvenidos. Y voy a dar paso a lo que es la palabra del día de hoy. En la biblioteca, en cualquier biblioteca pública, en cualquier lugar donde haya libros, siempre encontramos la palabra de Dios, la Biblia, que la anexaron más como un libro más de historia, como un libro más de hechos, como un libro más de llenar ese espacio en ese lugar. Pero la palabra de Dios debe de ocupar un lugar especial, pero dentro de nuestro corazón. Amén. No es que lo tengamos en nuestra biblioteca, ahí donde tenemos nuestros libros, como un libro más, ¿no? Sino que debe de ser algo que lo tenemos que conservar y guardar dentro de nuestro corazón. ¿Para qué? Bueno, pues para que llevemos una vida recta en haciendo buenas obras. Amén. Entonces, quiero que usted su mente empiece a trabajar, que la Biblia no es un libro más, un pasatiempo, como muchos lo toman, ¿no? Yo me leo un libro a la semana, porque va a ser en mi vida, quiero leer 100 libros, no. La Biblia es un instrumento, ¿sí? Es una guía, es un instructivo para tu vida, para tener una vida perfecta, llena de buenas obras. Amén. Esto es lo que es la palabra de Dios. Esto es lo que significa Dios hablando a nosotros, ¿sí? No es un libro de historia, no es un libro de hechos, es un libro a donde fue inspirado por el Espíritu Santo, dado a los hombres para ser perfectos y hacer buenas obras. Amén. Entonces, vaya ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y lo vamos a leer el 16 y el 17, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: toda la escritura, óigalo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, óigalo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
óigalo, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y ponga mucha atención. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin, óigalo, de que el siervo de Dios, usted y yo somos siervos de Dios, ¿sí? Somos siervos de Dios. Esté enteramente, óigalo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando usted va a iniciar, fíjese que gracias Señor por esto. Cuando usted va a iniciar un trabajo, cualquiera que sea, lo tienen que capacitar. Y si no lo capacitan, tiene que leer completamente todas las instrucciones para poder operar esa máquina. Incluso hasta para abrir una caja necesita las instrucciones, cómo se quitan los seguros para poder abrir la caja. ¿Sí? Y la palabra de Dios, ¿sí?, nos enseña, ¿sí?, nos enseña a capacitarnos, óigalo bien, nos capacita para hacer lo correcto, para hacer las buenas obras, para alejarnos de todo lo malo, para ser realmente, ¿sí?, esos seres, esos siervos de Dios dirigidos por la palabra de Dios. Amén. Tiene mucha semejanza a cómo podemos ver la palabra de Dios y a cómo podemos ver los instructivos para que usted hágalo. Cualquier cosa que usted haga, es más, hasta para prender la estufa, ¿sí? Usted necesita ver los instructivos. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para que no vaya a prender, en vez de la parrilla, prende el horno. ¿Me explico? ¿Sí? Y usted se tiene que capacitar. Se capacita por medio de un instructivo. La capacitación puede ser en el libro, puede ser en un libro, puede ser en las notas de las instrucciones, o puede ser verbalmente para decirle, mira, esto funciona de esta manera. Amén. Entonces Dios te está capacitando con su palabra para que seas un verdaderamente siervo de Dios, seguidor y hacedor de la palabra de Dios, tomando como ejemplo a Jesucristo el justo, que Él es el que nosotros debemos de mirar como ejemplo. Amén. Esas son las cosas que nosotros debemos de aprender, nosotros tenemos que ver, necesitamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruirte en justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿sí?, esté completamente capacitado, ¿sí?, para hacer toda buena obra. Amén. Entonces Dios te está capacitando cuando tú lees la palabra del Señor, te está instruyendo, es tu instructivo para que tengas una vida llena de buenas obras y perfecta. Amén. Ahí está. Simplemente nada más es la palabra de Dios. Decía alguien por ahí, es que yo necesito que Dios me hable. No, cálmate. Dios no necesita hablarte con voz audible. Dios te habla por medio de su palabra. Porque si Dios te hablara, yo te lo aseguro que tan santa es su voz, que vamos a quedar muertos cuando tú lo oigas. La verdad. Yo se los digo así porque no estamos aptos, porque nosotros tenemos pecado para recibir, ¿sí?, esa voz audible, esa voz santa, ¿sí?,
para recibirla en nuestros oídos, en nuestro cuerpo, porque nuestros oídos es parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene del oír y oír la palabra del Señor. Viene de lo que tú lees, viene de lo que tú has leído, del instructivo de vida que es la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que te estés capaz, óigalo bien, te estés capacitando para hacer buenas obras como un siervo de Dios. Amén. ¿Tú eres un siervo de Dios? ¿Sí? Tú eres un siervo de Dios. Y por tal motivo, como siervo de Dios, te debes de comportar. Por eso te capacita para hacer una buena obra. Para que seas perfecto. Para que alcances ese día el nivel de perfección que va a ser cuando estés con Él. Amén. Entonces vamos a tratar de caminar en ese instructivo que donde nos enseña, donde nos corrige, donde nos reprende, donde nos corrige y nos instruye para hacer todo lo que tenemos que hacer, para ser verdaderamente siervos de Dios en toda buena obra. Amén. Dios te capacita para hacer toda buena obra. No te capacita para que te vayas y le pongas un tornillo mal a la máquina, porque el día que tú le pongas un tornillo mal, o no funciona o se te desbarata con un tornillo. ¿Sí? Puede ser el que soporte todo, y si no pones el tornillo, al primero se va a tronar. Entonces debemos de seguir realmente las instrucciones del Señor, de su palabra, para que podamos alcanzar ese nivel de perfección que Él quiere que tengamos hasta que Él nos lleve ante su presencia. Amén. Entonces, amado, veamos que escritura, ¿qué quiere ahora la palabra escritura así más? Como se emplea en segunda de Timoteo, ahí, del 16 versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Y dice, ¿sí?, que se refiere a los escritos autorizados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, que es decir, que es toda la Biblia. ¿Sí? No nada más es el Nuevo Testamento, sino es toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y dice, ¿sí?, son el mensaje, ¿sí?, son el mensaje original, no hay copia, ¿sí?, original, ¿sí?, de Dios para la humanidad y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios para todas las personas. No hay otra, yo le voy a decir, no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ningún papa, no hay ningún apóstol, no hay ninguna persona, individuo, así sea la que sea, ningún profeta, ningún santo, ¿sí?, el que te va a llevar delante de Jesucristo. ¿Sí? Porque la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Y aquí está. Esa es la verdad infalible. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Muchos me han preguntado, pero ¿por qué usted no alaba, ¿sí?, o no venera a María? ¿Usted no cree en María? Claro, yo creo en María. Si Dios creyó en María para ser la madre de Jesucristo, ¿por qué yo no he de creer en ella? Yo creo en María. Pero una cosa es creer en María y otra cosa es adorar o venerar a María. ¿Sí? Y yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, óigalo bien, nos instruye
Y nos enseña que al único que le debemos de tener, ¿sí?, honor, gloria y alabanza es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Y ese es Jesucristo, mi amado. Entonces necesitamos realmente conocer, ¿sí?, nuestro instructivo de vida, nuestro instructivo de salvación, nuestro instructivo que te va a llevar, ¿sí?, a tener una vida gloriosa, una vida en victoria, una vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial algún día. Amén. ¿Qué es esto? La palabra de Dios, ¿sí? No necesitamos hacer otra cosa. Apágalo si quieres, ¿sí? Necesitamos hacerlo de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos más que otra palabra que no sea esta, las que nos va a llevar a esa vida eterna y a que nosotros algún día estemos glorificando por la eternidad a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Que debemos de entender nosotros que no nada más es el hecho de cómo o de qué, sino es cómo tenemos que recibir la palabra del Señor, ¿sí? Yo no soy en contra de todas las cosas, de las creencias. Yo estoy nada más a lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Yo creo en María, claro que yo creo en María. Si Dios creyó en ella, sí. Porque yo no de creer. Pero una cosa es creer, aceptar, más otra cosa es venerar y adorar a quien no debe de ser adorado ni venerado. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con las costumbres que nos sacan del contexto o del instructivo que es de la palabra de Dios. Amén. Entonces, amado, yo creo que quede usted bien claro con esto. No quiero que usted tome las cosas nada más a la ligera, ¿no? Esta palabra es lo que le va a dar la salvación, porque en ella le enseña que el único es Jesucristo el que le va a dar la salvación. Y por medio de esta palabra, del oír y de oírla y de oírla y de oírla y de oírla, usted va a obtener esa salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, yo creo que no hay otro más testimonio, no hay otra cosa más que Jesucristo, que habla la palabra del Señor, de aquel redentor, de aquel niño, ¿sí?, que nació y que iba a nacer, que habla desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, desde Adán y Eva empieza a hablar de Jesucristo. Entonces es un libro que se refiere, ¿sí?, la palabra de Dios a uno que es nuestro único Salvador, que es Jesucristo. Yo creo que si hubiera querido Dios que nosotros creyéramos que hay otras personas, ¿sí?, que nos pueden dar la salvación, entonces aquí estuvieran escritas, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros tenemos que entender, aprender, tenemos que leer, ¿sí?, recibir de parte del Señor todas esas instrucciones y todas esas revelaciones que vienen por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, que ya mora en nosotros. Y de esa manera podemos nosotros entonces caminar, ¿sí?, como verdaderamente siervos de Dios, para ser verdaderamente siervos de Dios, preparados y capacitados para hacer buenas obras. Amén. Entonces, amado, vamos a ver, son 14 puntos, pero lo dividí en dos. Esta semana vamos a ver 7, 8 puntos, y para la siguiente semana vamos a ver el resto de lo que es todo lo que habla, lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Y quiero que usted ponga mucho cuidado y mucha atención en estos puntos, porque de aquí va a depender de todo lo que usted quiera, ¿sí?, de todo lo que usted quiera saber. Aquí está, en este libro, inspirado por Dios, que es la palabra de Dios viva, ¿sí?
¿Qué es la verdad? ¿Qué es tu instructivo? ¿Sí? Para llevar una vida correcta como verdaderamente siervo de Dios. Amén. Entonces vamos a ver, punto número 1. Pablo afirma que toda la escritura es, óigalo, inspirada por Dios. Que en griego quiere decir teopeneustos, ¿sí? En griego, de dos vocablos griegos, que quiere decir uno, teos, ¿sí? Que significa Dios, y neo, que quiere decir respirar y soplar, ¿sí? Esas son dos palabras en las que se divide una sola. Teoneustos, ¿sí? Esos teos que significa Dios y neo que quiere decir respirar y soplar. Entonces, la escritura es la propia vida y palabra de Dios. Desde las palabras mismas de los manuscritos originales, ¿sí? La Biblia es absolutamente veraz, ¿sí? O sea que no hay más que la verdad, ¿sí? Digna de confianza e infalible. O sea, que aquí está todo. Todo lo que quieras saber. Sea bueno o sea malo. Aquí está la verdad. Entonces, es cierto que no solo cuando se trata de la salvación, fíjate lo que te voy a decir, que no nomás nos habla de la salvación, que viene por medio de Jesucristo, sino por los valores éticos. Fíjate, los valores éticos, ¿sí? Y la moralidad, sino que también en todos los temas que trata, incluso de la historia y del cosmos. Esto es lo que es este libro, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, si usted va ahí a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Si le tenía alguna duda, si tenía usted alguna duda, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, para que se lo aprenda de memoria, para que el día que de mañana esté allá afuera, el mismo Espíritu Santo le haga recuerdo de esta escritura para las personas aquellas que no quieren creer que la palabra de Dios, ¿sí?, es la Biblia. Amén. Para que tenga mucho cuidado con eso, para que se acuerde y recuerde, ¿sí?, que dice que si no los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto que está aprendiendo en el día de hoy va a ser para que usted dé esta misma palabra al que no la quiere creer. Amén. Entonces, fíjese, punto número 2. Los escritores del Antiguo Testamento estaban conscientes de lo que decían al pueblo y lo que escribían que era la palabra de Dios para ellos. Y vaya ahí a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. 18 de Deuteronomio. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le
mandare, ¿sí? Entonces, amado, vaya ahí a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 23, 2. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Sí? Entonces, amado, quiere decir, ¿sí?, que toda la palabra viene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, vez tras vez, los profetas iniciaban sus advertencias indicando que era, oiga, como dice aquí, palabra de Dios. ¿Sí? Era palabra de Dios. O sea, que no eran sus palabras, sino era la palabra de Dios. Advertía. Entonces, amado, yo creo que debemos de tener en cuenta, ¿sí?, que aunque en el Antiguo Testamento, ¿sí?, todavía no se hablaba del Espíritu Santo, pero sí se hablaba del Espíritu de Dios. Se hablaba de que Dios hablaba a los profetas. Dios hablaba por medio de los profetas. Dios intercambiaba, ¿sí? Él hablaba, conversaba con el profeta para, ve y dile a mi pueblo lo que necesita hacer. Ve y dile a esta persona lo que necesito, que quiero que haga. ¿Sí? Porque dice que Dios hablaba, ¿sí? Él le hablaba al profeta. Entonces, amado, yo creo que debemos de tener en cuenta todos estos puntos. Punto número 3. Jesucristo también enseñó que la escritura es la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más insignificantes. Y vaya ahí a Mateo 5, versículo 18. Y mire lo que dice la palabra del Señor: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, amado, afirmó que todo lo que dijo lo recibió del Padre y es verdadero. Vaya ahí a Juan capítulo 5, vamos a leer primero el 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora vaya al 30 y vamos a leer el 30 y el 31. Y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Amén. Entonces, si mi mismísimo Jesucristo hablaba que todo venía del Padre, de Dios, ¿sí? Entonces, amado, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos y todos estos puntos. De ahí mismo, de Juan 7:16. Dice la palabra de Jesús, de Dios. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Entonces, 8:26. De ahí mismo, de Juan 8:26. Y dice la palabra del Señor: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Amén. Entonces, amado, tenemos que tener en cuenta que todas las cosas que se hablan
¿sí? Uno como siervo del Señor, uno que está aquí enfrente, es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? No es porque a mí se me ocurrió, me imaginé que tenía que decir esto, no, sino es lo que viene escrito en esta palabra y yo no de sobrepasar de lo que dice la palabra de Dios. Amén, porque yo quién soy para sobrepasar la palabra o la autoridad o la potestad o la deidad del ser supremo que es mi Padre, ¿no? Entonces no puedo yo hacer eso, sino que yo me baso a lo que dice la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo me quiere decir a mí para poderlo compartir a ustedes. Amén. Entonces, además de eso, se refirió a la revelación que vendría de parte, óigalo, la revelación que viene de parte del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y vaya ahí a Juan mismo, ahí Juan 16, 13. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, tenemos que, regrese ahí al versículo, al capítulo 14 y vamos a leer el 16 y el 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Por qué el mundo, dice el mundo, y quiero referir algo con esto? ¿Por qué el mundo no lo puede recibir, porque no lo puede conocer? ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. El día que tú recibes a Jesucristo como tu verdaderamente, como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo, como dice la palabra, enviaré, dice, al Consolador. Enviaré a aquel que te va a revelar la palabra del Señor. Aquel que por medio de Jesucristo va a entrar a tu cuerpo para que tú seas, ¿sí? Y tengas esa revelación que viene de parte del Espíritu Santo para que tú entiendas y comprendas esta sagrada palabra. Amén. Eso es lo que nos enseña. Entonces, vaya ahí al 15. Y ahí el versículo, al capítulo 15, vamos a leer el 26 y el 27 de los versículos. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, mi amado, tenemos que tener en cuenta que también ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos está con nosotros, ¿sí? Entonces debemos de entender eso. Número 4, por lo tanto, negar la inspiración total de las Sagradas Escrituras es poner a un lado el testimonio fundamental. Fíjense qué peligroso es esto. El testimonio fundamental de Jesucristo. Y vaya ahí a Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que conlleva, ¿sí? El no creer o el no querer aceptar, ¿sí? Lo que habla la palabra del Señor, ¿sí? Así que debemos de tener en cuenta todos estos aspectos. De ahí mismo de Mateo, capítulo 15, versículos, vamos a leer del 3 al 6. Y respondió él, les dijo, mismo Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda de Dios todo aquello que pudiera ayudarme, yo no he de honrar a su padre o a su madre. Así habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, amado, tenemos que tener en cuenta que todas esas cosas o todas esas tradiciones a veces nos alejan verdaderamente de lo que es llevar ese camino para alcanzar esa perfección, ese camino en buenas obras, que es la palabra del Señor. Nos alejan esas tradiciones de lo que es la verdad, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí?, nos da, vaya ahí a Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ya lo habíamos leído, ¿sí? Entonces necesitamos tener en cuenta que no nada más es, ¿sí?, el por qué o el de qué, sino es el Espíritu Santo el que nos va a traer la revelación consigo para que nosotros podamos entender, ¿sí?, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y recibamos de parte de Él. Entonces, además, limitar a descartar su infalibilidad es menoscabar su autoridad divina, ¿sí? O sea, realmente ignorar o realmente decir, no, pues yo no creo que sea esto, ¿sí? Tener ese valor de decir que no es la verdad, ¿sí? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos. Si está escrito aquí es porque es lo que es y no hay otra. Simplemente lo que dice la palabra del Señor viene del Señor, y si Él lo dijo, así va a ser. Y lo que usted nada más debe de aceptarlo y de hacer las cosas que tiene que hacer para estar bien con el Padre, con el que mandó las instrucciones para que usted sea un verdaderamente siervo de Dios, creado para hacer buenas obras. Amén. Entonces, 5 o 6. En su obra, inspiración por su Espíritu, Dios, sin cambiar la personalidad, fíjese lo que dice. Dios, sin cambiar la personalidad de los escritores, los dirigió de manera que escribieran sin error. O sea, que no hay error en la palabra del Señor, ¿sí? No va a haber, a lo mejor va a haber error de impresión, pero por la imprenta, que no le puso un acento o una coma, ¿sí? Pero no de lo que dice, de lo que se escribió, diciendo la verdad, porque se escribió sin error. Y vaya ahí, lo hemos leído ya, 2 de Timoteo, ¿sí? Vaya ahí, 2 de Timoteo 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hay error. 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 20 y 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no hay error, ¿sí? No hay error alguno en la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13 vamos a leer. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu, óigalo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces, por eso es que habla, amado, de que por eso el mundo no puede conocer al Señor. Por eso el mundo no reconoce la verdad. ¿Por qué? Porque no han tenido esa revelación para ser, ¿sí? Para tener a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Todos van a alcanzar, dice que la palabra del Señor, que el Señor quiere que todo el mundo sea alcanzado, que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo venga a la verdad, pero no todo el mundo quiere venir a la verdad ni tampoco se quiere arrepentir, ¿sí? Todos están muy bien con la vida que llevan, todos se sienten muy cómodos con lo que están. El caminar en el Señor y caminar las instrucciones de este libro, de la palabra del Señor, no es comodidad, ¿sí? No hay comodidad en estas instrucciones, ¿sí? Hay que trabajar, hay que verdaderamente ser hacedores, oidores de la palabra del Señor. Y eso es salir de tu confort, salir de tu comodidad, salir de tu pasividad. Ved y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que menos queremos es dar la palabra del Señor al vecino, al prójimo, al que está enfrente, ¿sí? Es lo que menos queremos, es lo que menos deseamos, porque, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí? Entonces, es tu comodidad, es tu confort, ¿sí? Es tu tranquilidad, ¿sí? El de que ya no vas a tener paz. No, el Señor te da la paz, pero tú debes de trabajar para el mismo Señor, para ser ese siervo de Dios, el cual va a hacer su voluntad de acuerdo a lo espiritual, con lo espiritual conforme a Él te lo está indicando y lo tienes que hacer. Por eso mucha gente no quiere venir al Señor, porque no quiere salir de su comodidad. Amén. Entonces, amado, tenemos que realmente entenderlo, ¿no? La palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. Y por eso puedes dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Cristo. Amén. Mediante la fe en Cristo. Vaya ahí a Mateo. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Palabras de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces no nada más necesitamos el alimento sólido, el alimento que beneficia a nuestro cuerpo, sino que también necesitamos este alimento que es la palabra de Dios. Necesitamos este instructivo que es la palabra de Dios. Necesitamos saber, necesitamos leer y entender esta palabra del Señor por medio del Espíritu Santo trayéndonos esa revelación para que podamos tener ese alimento, ¿sí? Que viene de parte de la boca de Dios, dice la palabra del Señor. Está escrito, está de que de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Esta misma que estás leyendo. Esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, amado, vaya ahí a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesucristo. ¿Sí? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces quiere decir
que la palabra del Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? Sí. Es el que te da la vida. Es el que te alimenta tu espíritu para que tú tengas vida en Cristo Jesús. Amén. Este es el fundamento. Esta palabra es lo que te va a dar la vida. La que va a traer consigo el Espíritu Santo contigo. El que te va a traer la revelación para que tú sepas quién es verdaderamente tu Padre. Amén. Entonces, amado, creo verdaderamente que lo que tú estás aprendiendo en el día de hoy, que lo que el Señor te quiere decir por medio de esa revelación que viene del Espíritu Santo, es para que tú entiendas que solamente en Cristo Jesús y en esta palabra hay vida. Amén. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese cómo recalca todo el tiempo, por la fe en Cristo Jesús. No por la fe en el santo, no por la fe en este, en otro, en aquello. Dice, en la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, amado, si usted va ahí a Primera de Pedro, capítulo 2,